En este video vamos a presentar un análisis geográfico comparado entre Indonesia, Irak, Irán, Irlanda e Islandia. Para ello será tenido en cuenta sus aspectos geográficos, demográficos, lingüísticos, políticos, económicos, sociales y culturales. Budaya bangsa kita ragam sukunya, bangsa kita ragam bahasanya, Bhinneka Tunggal Ika ramah orangnya, gemah riba hasil. En el aspecto geográfico y climático, Irán e Irak se encuentran ubicados en el Medio Oriente, fronterizos entre ellos y bordeando el Golfo Pérsico. En lo referente a su terreno, se debe destacar que ambos poseen llanuras tanto grandes como pequeñas y varias montañas fronterizas. Respecto a sus condiciones climáticas, Irán cuenta con un clima árido o semiárido subtropical por expandirse a lo largo de la costa del Mar Caspio. Irak, por su lado, cuenta con un clima desértico de inviernos levemente fríos y veranos despejados, secos y calurosos. En sus regiones montañosas del norte, a lo largo de las fronteras iraníes y turcas, se experimentan inviernos fríos con nevadas ocasionalmente fuertes que se derriten en primavera, causando grandes inundaciones en el centro y el sur de este país. Por su parte, Islandia e Irlanda, a pesar de poseer una ubicación cercana, encontrándose ambas al noroccidente de Europa, cuentan con terrenos y condiciones climáticas físicas bastante diferentes. Por un lado, Irlanda posee colinas, montañas y varios acantilados en la costa oeste y un clima marítimo templado modificado por la corriente del Atlántico. Sus inviernos son fuertes y sus veranos frescos, y normalmente está húmedo y nublado. Por otro lado, Islandia posee campos de hielo, pocas montañas y una serie de bahías debido a su costa tan accidentada. Su clima es templado y oceánico. En esto influye, en primer lugar, la ubicación del país en la zona límite entre dos diferentes corrientes de aire, una de origen polar y la otra tropical, separadas por el frente polar. Ambos países poseen unas estrategias geográficas que cubren las rutas aéreas y marítimas entre América del Norte y el noroccidente de Europa para poder impulsar sus economías y recursos básicos. Por último, está el caso de Indonesia, el cual es el país más alejado de todos, ubicándose en el sureste asiático entre el Océano Índico y el Pacífico. Geográficamente se trata de un archipiélago en gran parte de cuyas islas se encuentran grandes montañas que cubren su territorio. Su clima se caracteriza por dos estaciones subtropicales y tropicales que varían con la circulación del aire ecuatorial y la del aire meridional. Historia de Indonesia. Debido a sus tempranas relaciones comerciales, comenzó a profesar la religión hindú o budista. Con la llegada comercial de los persas en el siglo XIII, se comienza a propagar el islamismo entre el pueblo. Entre 1511 y 1815, con la llegada de portugueses, holandeses e ingleses a Indonesia, se convertirá en un país agrícola dedicado a proveer los mercados europeos. La República de Indonesia nace el 17 de agosto de 1945, día en que se proclamó su independencia luego de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1998, Indonesia puso en marcha un plan para lograr el fortalecimiento de los procesos democráticos. Sin embargo, la inestabilidad política y económica, la agitación social, la corrupción y el terrorismo han frenado el progreso. Historia de Irak. En 1917, los ingleses, interesados en el petróleo, invaden el territorio tras derrotar a los otomanos. En 1932 finaliza el mandato británico e Irak obtiene su independencia, pese a que los ingleses mantienen su tutela sobre el país. En 1979 triunfa en Irán la Revolución Islámica, pero Irak inicia un proceso en el que, apropiándose de las reservas de petróleo comunes, ataca a su vecino. Tras 8 años de guerra, la economía queda en ruinas y sufre aún más por la baja en el precio del barril de petróleo. Historia de Irán. En 1908 se descubrió el petróleo en el país y se abrió una nueva etapa en la historia de Irán. Este se vio obligado a firmar acuerdos que lo sujetaban económicamente a las potencias occidentales y en particular le cedían gran parte de la explotación del crudo que se hallaba en su territorio. Y con la alineación de Occidente, adquirió armamentos suficientes para erigirse como una de las potencias regionales indiscutidas.
Para septiembre de 1980, estaba inmerso en una guerra con Irak debido al deseo de estos de apropiarse de territorios petroleros y ponerle un freno al régimen religioso iraní, que podía influenciar a la minoría chiita de Irak y provocar una revuelta contra el gobierno laico. Historia de Irlanda. La historia de Irlanda está íntimamente relacionada a su independencia de Inglaterra y la lucha entre católicos y protestantes. De ese conflicto, además de miles de muertes de ambos bandos, nació el IRA, Ejército de Liberación Irlandés, que reivindicó la lucha armada para conseguir la independencia. En el siglo VII a.C., los celtas ocuparon la región y dividieron el territorio irlandés en 5 reinos. En el año 1169, los ingleses ocuparon la isla tras derrotar a los reinos irlandeses de Wexford y Dublín. A partir de entonces, Irlanda fue anexada al reino inglés. El 1 de abril de 1949 se aprobó una nueva constitución para Irlanda que proclamó formalmente la separación definitiva del Reino Unido. Historia de Islandia. Entre el siglo VII y VIII, los monjes celtas llegaron a Islandia y en el año 999, Islandia adoptó el cristianismo como su religión. En 1402 y 1786, Islandia pierde un número significativo de su población al ser azotada por la peste negra en 1402, la peste bubónica en 1707 y una hambruna generalizada producto de la destrucción de sus campos debido a la actividad volcánica. Una nueva constitución será aprobada por el entonces rey de Dinamarca, Cristiano IX, en 1874, y 41 años después, en 1915, las mujeres recibirán su derecho al voto. En 1944 la República de Islandia será formalmente establecida y en 1949 pasará a ser parte de la OTAN. Economía de Indonesia. Actualmente la mayoría de los indonesios dependen de la economía de subsistencia desarrollada en torno a la agricultura y la pesca. La exportación se da a base de materias primas, en particular de caucho, petróleo y estaño. Los recursos forestales se destinan al mercado interno y externo y la ganadería está centrada en el ganado caprino, cría de vacas, ovejas, búfalos, cerdos y pollos. El PIB per cápita es de $5.200 y la tasa de desempleo es de 6,6%. Economía de Irak. Actualmente se ha impulsado la actividad económica, en particular los sectores energéticos, de construcción y de comercio minorista. La economía estatal de Irak está dominada por el sector petrolero, el cual provee más del 90% de las ganancias del gobierno. Su fuerte son el cultivo de trigo, cebada, arroz, algodón y el ganado vacuno, de ovejas y de aves de corral. El PIB per cápita es de $7.100 y la tasa de desempleo es de 16%, que constituye, al igual que Irán, las tasas más elevadas. Economía de Irán. Se producen importantes cantidades de cereales, algodón, vegetales, frutas y tabaco. El ganado ovino, vacuno y aviar es desarrollado en la mayor parte del territorio. Cuenta con importantes industrias de los rubros petrolero, químico, cementero, automotriz, aeroespacial, de fertilizantes, de procesamiento de alimentos, atómico y metalúrgico. El PIB per cápita es $12.800 y la tasa de desempleo es del 16%. Economía de Irlanda. Este país es poseedor de importantes industrias siderúrgicas, mineras, alimenticias, textiles, químicas, farmacéuticas, de maquinaria, de transporte, de vidrio y electrónicas. En el sector de servicios cuenta con un importante desarrollo de software, turismo y bienes financieros. El PIB per cápita es de $41.300, siendo este el más alto, y la tasa de desempleo es del 13.5%. Economía de Islandia. La economía depende de gran parte de la industria pesquera, que proporciona el 40% de los ingresos de exportación, más el 12% del PIB, y emplea a casi el 5% de la fuerza de trabajo. La economía de Islandia se ha diversificado en las industrias manufactureras y de servicio en las últimas décadas, en particular la producción de software, la biotecnología y el turismo. El PIB per cápita es de $40.700 y la tasa del desempleo es del 4.5%. Factores humanos. Indonesia. Las orquestas gamelan son la base de la mayor parte de los estilos que se ejecutan en la isla. Indonesia tiene alrededor de 300 grupos étnicos y cada uno de sus diferencias culturales desarrolladas durante los siglos e influenciadas por los indios, árabes, chinos, malayos y europeos. Factores humanos. Irán. El 51% de los iraníes pertenecen a la etnia persa.
En la religión islámica, el Irán, el 98% de la población profesa el credo musulmán. La mayoría pertenece a la rama chiita, 89%, y el resto de los factores humanos, Irak. Es el país en el cual surgió Babilonia, célebre por sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y cuna de arquitectos, matemáticos y geómetras. En cuanto a la religión, el 99% de la población es perteneciente al Islam y el 0,8% son seguidores del cristianismo, mientras que las religiones hindú, el budismo, el judaísmo y otras constituyen a porcentajes menores. Factores humanos, Irlanda. De ellos, al menos el 7,5% son inmigrantes, procedentes de otras naciones europeas. Las principales minorías son los asiáticos, de 1,1%, africanos, de 0,8%, sudamericanos, de 0,5% y australianos y neolenses, de 0,5%. El 4,2% declara no seguir ninguna religión. Existen grupos judíos, musulmanes y budistas de menor relevancia numérica. ¿Qué pasó? Factores humanos, Islandia. Hoy, el país cuenta con una tasa de alfabetización casi universal. La historia de la música de Islandia no tiene paralelo en otros países europeos, o probablemente ninguna otra parte del mundo. Los islandeses tienen asegurada la libertad de culto en un ámbito por la social, Constitución. es posible apreciar que la pobreza de las naciones está ligada a diversos factores que determinan el comportamiento y el desarrollo de la población, es decir, aspectos que dependen del mismo Estado. De esta forma, países que poseen las mismas condiciones geográficas y los mismos recursos en un terreno similar tienden a tener diferencias sociales de importantes magnitudes. Así, está el caso de Irán e Irak, países vecinos, cuya frontera se encuentra completamente cercada, resguardada por ejércitos y centenares de guardias, con un historial de deserciones, conflictos y guerras. Estos países, teniendo en cuenta su posición estratégica en el globo, ubicadas en el Golfo Pérsico, próximos en el Estrecho de Hormuz y el Canal de Shah al-Abad, son esencialmente para el transporte del crudo y fácilmente podrían posicionarse como potencias económicas. Pero es evidente que las diferencias ideológicas y más que todo políticas influyen en mayor medida discriminando las posibilidades de desarrollo. Por otro lado, Indonesia, Irlanda e Islandia, países insulares y por lo tanto fuertes en el sector pesquero, presentan diferencias demográficas y culturales que el ámbito geográfico no puede sustentar. Los niveles educativos de Irlanda e Islandia están ubicados entre los mejores, mientras que el nivel de Indonesia se encuentra entre los más bajos. Asimismo, mientras que el PIB de Irlanda es uno de los más altos a nivel mundial, Indonesia es un estado cuyos índices de corrupción alteran todo el sistema económico del país.